Saludos desde la diócesis de Knoxville y bienvenidos a nuestro espacio del Evangelio al Corazón con el Padre John Mario García, donde podremos escuchar y reflexionar el Evangelio del domingo. Dispongamos nuestro corazón para escuchar el mensaje de Dios en su palabra. Pongámonos en las manos del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque nos reúnes una vez más para escuchar tu santo evangelio. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu Santo Espíritu para que podamos recibirla con verdad, con sencillez, y así ella transforme nuestras vidas. Que tu palabra amorosa penetre en nosotros como espada, para que nuestro corazón, abierto, como el de la Santísima Virgen María, Madre tuya y Madre nuestra, escuche y guarde este precioso tesoro. Y así, como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en buenas obras según tu voluntad. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 1 al 6. En aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y se admiraba de su falta de fe, y recorría a los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este día de hoy celebramos el 14º domingo del tiempo ordinario. Muchas veces en las películas y en los cuentos se ven a veces escenas de alguien que vuelve a casa, a su pueblo natal, después de haber estado fuera por mucho tiempo. Durante su ausencia la persona habrá cambiado y no vuelve siendo la misma como nosotros la habíamos conocido. Los que se quedaron en su casa pueden haber cambiado mucho menos también o mucho más. En consecuencia, mientras que la familia y los amigos están encantados de recibir a la persona en casa, a menudo puede haber cierta tensión en el hogar. La gente puede esperar que la persona que ha vuelto a casa sea la misma que era cuando se fue. Pueden tener dificultades para aceptar el cambio que ha sufrido esta persona. En el Evangelio de hoy nos puede recordar esta situación. Cuando Jesús regresa a Nazaret y entra en la sinagoga local el sábado para predicar a la gente, estos empiezan a decir: ¿este no es el caso del carpintero? El término designa a quien tiene la habilidad para trabajar la madera, el metal o la piedra. Así ya habían conocido a Jesús en el pasado, antes de que los abandonara. Sin embargo, durante su ausencia, la gente de Nazaret se había dado cuenta de su reputación de maestro y hacedor de obras poderosas, obras de curación de diversa índole. Ahora experimentan de primera mano su sabiduría cuando enseñan en la sinagoga. No pueden conciliar a Jesús, el carpintero, con el Jesús sabio, maestro y poderoso sanador. Sin embargo, no dan aún una respuesta adecuada a su propia pregunta. No podían concebir que Dios pudiera ser la fuente de la sabiduría y las obras poderosas de Jesús. No podían imaginarse que Dios pudiera obrar tan poderosamente a través de alguien tan parecido a ellos. Conocían a su madre María y a su familia. No eran diferentes a las demás familias de Nazaret. Probablemente Jesús tampoco era el único carpintero del pueblo. No podían creer que Dios pudiera estar hablándoles a través de alguien tan familiar para ellos, tan parecido a ellos mismos. Por eso, como dice el Evangelio, no lo aceptaron. La gente de Nazaret se niega a abrirse al misterio oculto de la humanidad de Jesús. Jesús comenta con pesar cómo el profeta de Dios puede ser despreciado entre sus propios parientes y en su propio lugar de origen. No encontró fe donde más esperaba encontrarla. Fue rechazado por los que creían conocerle mejor. La gente de Nazaret se escandalizó ante el extraordinario misterio que Dios se hiciera carne en la vida de un comerciante cualificado, que creció en una pequeña aldea, en una familia no muy diferente a las demás familias del pueblo. Podemos simpatizar con la gente de Nazaret. Todos podemos luchar por aceptar esa extraordinaria realidad. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La gente de Nazaret se pregunta: ¿cómo puede Dios estar tan cerca de nosotros como uno de los nuestros? Sin embargo, ese es el núcleo del mensaje evangélico de hoy. Jesús proclamó y vivió entre nosotros. En Jesús Dios se hace cercano a nosotros a través de alguien como nosotros, en todo menos en el pecado. Jesús era plenamente humano, era corriente en este sentido. Sin embargo, también era Dios con nosotros.
Había algo extraordinario en aquel a quien la gente de Nazaret encontraba tan ordinario. Aquel hombre que parecía tan corriente era mucho más de lo que parecía a simple vista. La persona en la vida de Jesús nos muestra que lo familiar puede estar cargado de la maravillosa presencia de Dios. Dios viene a nosotros a través de nuestras experiencias humanas ordinarias. Hay un hermoso poema de un poeta jesuita que se llama Gerard Manley, que expresa maravillosamente esta verdad. Comienza diciendo el poema así: el mundo está cargado de la grandeza de Dios. Y concluye: el Espíritu Santo, sobre el mundo encorvado, cría con cálido pecho y con brillantes alas. El Evangelio de hoy nos recuerda, queridos hermanos, que el Señor puede venir a nosotros a través de lo familiar. A veces podemos dar por sentado lo familiar. Sin embargo, lo familiar puede revelar el misterio de la grandeza de Dios. El Señor puede actuar a través de la persona que está a nuestro lado, que nos resulta muy familiar. Incluso esas experiencias familiares que nos causan dolor y que desearíamos que nunca hubieran sucedido, pueden ser un medio a través del cual el Señor viene a nosotros. Este es el descubrimiento que hizo San Pablo, según la segunda lectura de hoy. Habla de una espina en la carne. No sabemos a qué se refiere, pero lo identifica como un mensajero de Satanás y lo equipara con insultos, dificultades, persecuciones y lo que él llama debilidades. Puede que se refiera a personas que se le oponen y le hacen la vida muy difícil. Incluso hoy en día la gente habla a veces de alguien como una espina clavada en su costado. Sin embargo, en la oración, Pablo reconoció que lo que él veía como una experiencia totalmente negativa era en realidad una apertura a través de la cual la gracia de Dios actuaba poderosamente en su vida. Dios estaba obrando en él a través de esta experiencia de la que él quería liberarse. Pablo nos está recordando a nosotros que el Señor puede estar obrando a través de todo lo familiar, incluyendo aquellas experiencias dolorosas que nos resultan a veces tan difíciles de llevar. Que nuestra Madre María en este día especial nos ayude, queridos hermanos, a reconocer que el Señor actúa en lo más familiar y sencillo de nuestras vidas, pero a tratar siempre al Señor como Dios verdadero. Feliz domingo para todos.